Antes de empezar, por favor, suscríbete y dale me gusta al video. Nunca esperé que mi cumpleaños comenzara con una traición. Sofía estaba de pie al otro lado de la cocina, enmarcada por la suave luz ámbar sobre nuestra isla, con los brazos cruzados como un veredicto. Es solo un crucero, Javier. No es como si fuera a desaparecer para siempre. Lo dijo como si fuera a la tienda de comestibles, no como si estuviera cancelando la escapada de fin de semana que habíamos planeado durante meses. Mi cumpleaños, nuestro viaje de recarga, una pequeña escapada a Sitges, solo nosotros dos. En su lugar, recibí esto. Me apoyé en el mostrador agarrando el borde de cerámica con los dedos blanquecinos. Dijiste que sí a ese viaje, Sofía. Reservamos el Airbnb juntos. Ella suspiró lenta y deliberadamente, como si yo fuera un niño que no podía comprender una lógica simple. Los planes cambian, las chicas me lo ofrecieron. Es algo que necesito. ¿Trabajas sin parar, Javier? Tal vez necesito esto, más de lo que crees. Y ahí estaba la puñalada disfrazada de autocuidado. La miré. Miré la maleta de fin de semana perfectamente hecha junto a la puerta, las uñas rojas brillantes recién pintadas, el tenue brillo de un perfume que no pertenecía a esta cocina. Ya veo, dije con la voz baja, quebradiza. Así que ahora es mi culpa. Ella dudó solo por un segundo, lo suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. No retuerzas las cosas, estoy siendo honesta. ¿Honesta? Esa palabra me golpeó como una bofetada, porque en el fondo sabía que Sofía no lo había dicho todo. Su teléfono había estado pegado a su mano toda la semana, riendo de mensajes que nunca me dejó ver. Y ahora esto. Mi pecho ardía con algo afilado, traición mezclada con incredulidad. Me di la vuelta, caminé hacia el fregadero. El grifo goteaba lentamente como si intentara imitar la tensión entre nosotros. Luego lo dije, la frase que lo cambió todo. Si realmente lo necesitas, entonces vete. No grité, no lancé platos, ni le rogué que se quedara. Simplemente lo dejé flotando ahí, frío, quirúrgico. Su respiración se entrecortó. No se esperaba eso. A Sofía le gustaba el control. Le gustaba ser la que daba los ultimátums, no la que lo recibía. Javier, comenzó, pero no había nada detrás de sus palabras, ni disculpas ni reconsideración. La miré de nuevo. No era la mujer con la que me casé, no la que solía compartir largas noches y risas en el pasillo del supermercado. Esta Sofía era alguien completamente diferente. Cogió su bolso lentamente. Las ruedas rasparon el azulejo con un sonido que me atravesó. Volveré el lunes. No respondí. La puerta se cerró detrás de ella con una suavidad que se sintió más cruel que cualquier portazo. Por primera vez en 7 años, la casa se sentía verdaderamente vacía. Me quedé en medio de nuestra cocina mirando el plato de panqueques que había hecho antes de que soltara la noticia. Su plato intacto, el mío frío. Se suponía que este era nuestro fin de semana. Nuestra vida juntos se basaba en la rutina y la lealtad. O eso pensaba. Soy un contratista de remodelación de viviendas. El tipo de hombre que arregla las cosas con sus manos. Madera, paneles de yeso, cableado. Hago que las cosas rotas vuelvan a ser sólidas. Pero en este momento ni siquiera podía mantener unido mi propio matrimonio. La ironía no se me escapaba. Las mañanas en Barcelona solían sentirse cálidas, familiares. Había construido esta cocina yo mismo. Gabinetes de roble blanco, encimeras de cuarzo, un especiero hecho a mano para Sofía. Cada centímetro contaba una historia de esfuerzo. Ahora solo se sentía como un museo de la vida de otra persona. Y la peor parte, todavía no sabía toda la verdad, pero lo haría. Y lo que encontraría rompería más que solo un corazón. A la mañana siguiente, la casa estaba tan silenciosa que parecía que las paredes contenían la respiración. La luz del sol se filtraba por las persianas en líneas inclinadas, el polvo bailando en el aire inmóvil. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café negro enfriándose en mis manos, intacta.
La taza de Sofía estaba enfrente de mí, con un leve rastro de lápiz labial en el borde, todavía medio llena. Ni siquiera la había enjuagado. La miré fijamente durante un rato. Debería haberla puesto en el fregadero, tal vez tirarla directamente a la basura. Pero en cambio, me quedé sentado allí, mirándola como si pudiera decirme algo que no había captado la noche anterior. Finalmente me levanté. Cogí mi chaqueta y salí. No podía quedarme en esa casa, no con todas sus huellas dactilares todavía aferradas a cada superficie. La casa de David estaba a solo 20 minutos en un barrio tranquilo al norte de la ciudad. Hacía tiempo que no pasábamos el rato juntos. La vida se interpone, ya sabes, pero necesitaba algo familiar, alguien que todavía supiera quién era yo. Cuando entré en su entrada, su Golden Retriever ladró una vez desde detrás de la cerca, con la cola meneándose como si yo fuera un hermano perdido hace mucho tiempo. David me saludó con esa sonrisa fácil suya y me dio una palmada en el hombro. «Tío, ha pasado demasiado tiempo. Entra». Su esposa, María, estaba en la cocina tarareando suavemente mientras batía la masa para panqueques con el pelo recogido en un moño desordenado. Sonrió cuando me vio. «Javier», dijo David, «quizás quieras pasar. Tenemos de sobra». «Espero no molestar», murmuré entrando. Solo necesitaba salir de mi propia cabeza un rato. «No hace falta que te expliques», dijo cálidamente. «Siempre eres bienvenido aquí». Seguía a David al salón. Había juguetes esparcidos por la alfombra, luego una casa de muñecas, unos pequeños zapatos de plástico. Su hija Amy se asomó desde detrás del sofá y me ofreció una sonrisa torcida antes de salir corriendo riendo. David se rió entre dientes. «Ha estado en un subidón de azúcar desde el amanecer». Me senté, de repente consciente de lo tenso que me sentía, como si hubiera estado caminando con los hombros encogidos durante semanas. María gritó desde la cocina. «Cari, ¿puedes coger el sirope?» David se levantó y le dio un beso en la parte superior de la cabeza antes de dirigirse a la despensa. Así de simple, sin vacilación, sin tensión. Era una cosa tan pequeña, pero al verlo me afectó. Tenían facilidad, afecto real, del tipo que no se puede fingir. Y por un momento no pude evitar preguntarme cuándo Sofía y yo habíamos dejado de hacer esas pequeñas cosas, cuando los besos fueron reemplazados por el silencio, cuando su tacto empezó a sentirse como una transacción. David me entregó una taza. «¿Estás bien, tío?» Dudé. La verdad era algo pesado de sostener, pero salió a trozos. Se fue a un crucero de cumpleaños con las chicas, solo que era nuestro fin de semana, mi cumpleaños. Teníamos planes. Él parpadeó. «Espera, ¿simplemente canceló vuestro viaje?» Asentí. David se reclinó con la mandíbula apretada. «¿Crees que realmente está con sus amigas?» Esa es la cuestión. No lo sabía. Y no saberlo dolía más de lo que podría haber dolido escuchar la verdad. Me pasé una mano por la cara. Ni siquiera la reconozco últimamente. Me miró como si no existiera cuando se fue. David no dijo mucho después de eso. Solo asintió, sirvió más café y dejó que el silencio se extendiera cómodamente. Eso es lo que hacen los buenos amigos. No llenan el espacio con tonterías, simplemente se sientan en él, contigo. Finalmente, María nos llamó para desayunar. La mesa estaba llena de gofres, sirope, fresas. Amy se subió a su silla y me sonrió como si yo fuera el invitado de honor. David me pasó un plato. «Necesitas esto más que yo». Sonreí débilmente, pero la calidez de su hogar solo hizo que el frío dentro de mí fuera más agudo. Porque en esta casa el amor todavía vivía en las pequeñas cosas, en miradas, gestos, silencios compartidos, y no podía recordar la última vez que sentí eso con Sofía. Terminé el desayuno, les di las gracias y volví a salir al sol catalán. El calor no coincidía con la tormenta que se estaba gestando dentro de mí, porque ahora no podía dejar de ver lo que había sentido esa mañana,
el tipo de amor que había olvidado que me faltaba. Para cuando volví a casa esa tarde, el silencio ya no se sentía pacífico. Se sentía como algo al acecho, el tipo de silencio que tiene peso. Los zapatos de Sofía todavía estaban alineados ordenadamente junto a la puerta, su chaqueta vaquera sobre el respaldo del sillón, como si no se hubiera ido a ninguna parte. Pero se había ido, y yo todavía no sabía qué hacer con eso. Me senté en el porche justo antes del anochecer, observando cómo el vecindario se acomodaba en su ritmo vespertino. Una pareja pasó corriendo con auriculares a juego. El niño de enfrente estaba lanzando a canasta solo, el hueco golpe de la pelota resonando en el aire inmóvil. Sostuve mi teléfono durante un buen rato, con el pulgar flotando sobre el nombre de Sofía. No contestó cuando llamé, ni una sola vez. Sonó y pasó al buzón de voz. Aún así, dejé un mensaje. Oye, soy yo. Solo quería decir feliz cumpleaños. Sé que probablemente estás con las chicas o haciendo lo que sea. Espero que estés bien. Hice una pausa, inseguro de si debía añadir más, y luego simplemente colgué. No confiaba en mí mismo para seguir hablando. Esa noche me encontré paseando por el salón. Debería haberme ido a la cama. Debería haber encendido la televisión y ahogado mis pensamientos en un ruido sin sentido. Pero en cambio, me quedé en la ventana esperando una llamada que nunca llegó. Eran casi las 9 cuando llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. No tan tarde. Mi pulso se aceleró mientras abría. Allí estaba Clara, la mejor amiga de Sofía. Sostenía una pequeña caja envuelta en una mano y una botella de vino blanco en la otra. Su rostro se descompuso cuando me vio. «Oh», dijo, «¿estás en casa?» Parpadeé. «Sí, vivo aquí». Sus cejas se juntaron. «¿Sofía sigue en el hospital o algo así?» Me quedé helado. ¿Hospital? Clara parecía confundida. Quiero decir, pensé que tal vez se había quedado en casa. Me dijo que no iba al crucero después de todo. Dijo que no se sentía bien y que teníais otros planes. La luz del porche zumbaba débilmente sobre nosotros. No me moví. Pensé que estaba contigo, añadió Clara, las palabras cayendo como gotas frías en la nuca. Me hice a un lado. Entra. Ella dudó. Luego cruzó el umbral lentamente, colocando la caja y el vino en el mostrador de la cocina. Le serví una copa, luego una para mí, las manos moviéndose en piloto automático mientras mi mente daba vueltas. Clara se sentó con las cejas todavía fruncidas. No te lo dijo. No, dije en voz baja. Dijo que iba con vosotras y las chicas, que era importante. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Javier, no he hablado con ella en 2 semanas. Mi estómago se revolvió. Cogió el vaso, pero no bebió. Ni siquiera debería estar aquí. Solo tenía este regalo para ella. Y cuando dijo que se quedaba en la ciudad, pensé que tal vez se lo darías. Asentí lentamente, pero mis pensamientos corrían. Sofía mintió. No una media verdad o una versión borrosa de algo inocente. Una fabricación completa y deliberada. El vino sabía amargo en mi boca. No dijimos mucho más. Clara finalmente se levantó, incómoda en el umbral. «Siento si me he entrometido», dijo en voz baja. «Es mi amiga, pero esto no me parece bien». La acompañé a la puerta, el corazón latiendo con preguntas que aún no tenía el valor de hacer. Se detuvo en el porche, una mano apoyada en la barandilla. «Si necesitas algo o solo quieres hablar, llámame». Luego se fue y me quedé allí en la oscuridad, agarrando el vaso en mi mano, el mensaje de cumpleaños todavía flotando en mi garganta, porque de repente no estaba seguro de para quién lo había dejado. La tormenta no comenzó con un trueno, comenzó con silencio. Unas horas después de que Clara se fuera, las nubes se arrastraron sobre el horizonte de Barcelona, espesas y pesadas, como si hubieran estado conteniendo algo todo el día. No podía dormir, así que me serví un dedo de whisky. Apagué todas las luces, excepto la lámpara de la esquina, y dejé que la habitación respirara. Alrededor de las 10 hubo otro golpe.
No me inmuté esta vez. Clara de nuevo, esta vez con una sudadera con capucha de gran tamaño, sosteniendo una botella de tinto como si fuera una ofrenda de paz. O tal vez una pregunta. Tampoco podía dormir, dijo. ¿Te importa si me uno? Asentí una vez. Me hice a un lado. No hablamos al principio. Simplemente nos sentamos uno frente al otro. El suave zumbido de la lluvia comenzando contra las ventanas, las sombras parpadeando entre la luz de las velas y el resplandor de las farolas. Mi vaso estaba medio vacío. El suyo estaba lleno. Lo giraba lentamente en su mano. Te mentí antes. Levanté la vista. Quiero decir, no mentí exactamente. Simplemente no te lo conté todo. Eso no me sorprendió. Sofía y Clara habían sido íntimas desde la universidad, compañeras de cuarto, damas de honor, terapeutas nocturnas la una para la otra. Si Sofía tenía secretos, Clara probablemente guardaba algunos de ellos. Clara exhaló. Tuvimos una pelea hace unos meses. Nada explosivo. Simplemente dejó de llamar. Pensé que tal vez la vida se había vuelto ajetreada o que ya no me necesitaba. Me quedé en silencio. A veces el silencio invita a más verdad que las preguntas. Clara bebió su vino. Vi algo en ese entonces, en la boda de un amigo en común. Sofía no era ella misma. Se fue temprano de la recepción con alguien, un hombre que no reconocí. Dijo que era por trabajo, pero no parecía un compañero de trabajo. Apreté más el reposabrazos. Ella miró hacia arriba. Nunca te lo dije porque no era mi lugar, y parte de mí esperaba estar equivocada. La lluvia golpeaba más fuerte ahora, un ritmo que se sentía como una cuenta atrás. No me habló de tus planes de cumpleaños, Javier. Solo me enteré cuando vi una publicación que hizo la semana pasada. Una cita vaga sobre dejar ir el peso muerto. No me pareció bien. Dejé que sus palabras se asentaran. Luego me serví otra copa. Clara se inclinó hacia adelante. He visto cómo persigue la validación como si fuera oxígeno. Sofía quiere atención, pero no quiere responsabilidad. Así es como me trató durante mi divorcio. Levanté la vista. ¿Te divorciaste? Ella asintió. Hace 3 años mi marido me engañó. Sofía me dijo que lo superara, que regodearse no ayudaría. Fue fría al respecto, como si el dolor fuera una debilidad. Su voz se quebró un poco allí. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez estaba protegiendo algo en sí misma, o proyectando. Nos quedamos allí, el aire denso con cosas que ninguno de los dos decía. Finalmente hablé. Dijo que necesitaba el crucero como si fuera un ritual sagrado. Pensé que tal vez la estaba reteniendo. Clara negó con la cabeza lentamente. No, Javier, simplemente eras un inconveniente para la versión de sí misma que quería ser para otra persona. El trueno retumbó a lo lejos, suave, pero presente, el tipo de sonido que te dice que la tormenta aún no está aquí, pero está cerca. Clara se levantó para irse, buscando sus llaves, y luego se detuvo. No tienes que pasar por esto solo. No dije nada, pero no desvié la mirada. Se dirigió a la puerta, con la mano en el pomo. ¿Puedes llamarme?, dijo en voz baja, incluso si es solo para no decir una palabra. Y antes de que pudiera responder, añadió una última cosa, solo un susurro. Creo que esconde más que a dónde fue. Luego se fue, desapareciendo en la lluvia, y en el silencio que dejó atrás, algo cambió. No rabia, no desamor, algo más frío, resolución. Era pasada la medianoche cuando finalmente abrí su Instagram. No lo había tocado en meses, no por principios, simplemente por confianza. Nunca sentí la necesidad de revisar la vida de Sofía porque solía pensar que la estaba viviendo con ella, pero ahora no estaba seguro de qué vida había estado documentando y para quién. La casa estaba a oscuras, excepto por la tenue lámpara sobre la chimenea, que proyectaba suaves sombras sobre las fotos en la pared. Nuestra foto de boda, un viaje a Big Ben, el selfie borroso de nuestro primer apartamento con envases de comida para llevar de fondo. Todo prueba de que una vez fuimos reales, pero esta noche estaba persiguiendo un tipo diferente de prueba.
Abrí la aplicación y busqué su nombre de usuario. Allí estaba. Ina Sofía en flor. Esa misma sonrisa curada en su foto de perfil. Ese mismo lema, cazadora de sol, soñadora de diseño, actualmente evolucionando. Tragué saliva. Su última publicación era de hace 12 horas. Una foto de ella en la cubierta de un yate, iluminada por el sol y radiante con un vestido blanco. Halter, el pelo atrapado a media risa por el viento, gafas de sol levantadas, cóctel en mano, sin amigos de fondo, solo ella y el océano. El pie de foto. El mejor cumpleaños de mi vida. Sin etiqueta de ubicación, sin mención de sus amigas, solo eso. Miré las palabras como si pudieran reorganizarse en algo inocente. Luego toqué la publicación y fue entonces cuando lo vi en los me gusta, un nombre desconocido, en la Marcos andante, sin amigos en común, solo una foto de perfil nítida y una biografía que decía emprendedor, jet setter, Palm Beach y Austin. Algo frío se revolvió en mi estómago. Hice clic en su perfil, público, fotos de cenas caras, salones en azoteas, clubes de playa. Y en la tercera fila, un video de menos de 10 segundos con el pie de foto. Vibraciones de cumpleaños con alguien inolvidable. Lo toqué y allí estaba ella. Sofía, bailando en el yate, riendo libremente con los brazos alrededor de él. Él le besó la mejilla mientras la cámara se alejaba hacia la puesta de sol. No era actuado, no era amistoso, era íntimo. Me quedé helado. Mi corazón no se aceleró. Se ralentizó, como si mi cuerpo me estuviera manteniendo deliberadamente calmado, como si incluso mi pulso supiera que la rabia no ayudaría aquí. Nunca había mencionado a un Marcos, ni una sola vez. Reproduje el video de nuevo. Su vestido, su bebida, la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia el de él, como si perteneciera allí. El mejor cumpleaños de mi vida, había dicho, y yo ni siquiera era una nota a pie de página. Empecé a hacer capturas de pantalla, una por una, la publicación, el video, cada comentario que él dejaba bajo sus fotos, los emojis de llama, las bromas juguetonas, todo lo que pude encontrar. Luego abrí una carpeta en mi escritorio y la llamé con algo simple. Verdad. Cada imagen guardada se sentía como un ladrillo que se colocaba, no por venganza, todavía no, sino por algo más silencioso, algo final. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego cogí su copa de vino vacía del mostrador, la que dejó atrás antes de dejarme a mí atrás, y la enjuagué bajo el grifo. No porque ella lo hubiera pedido, sino porque necesitaba deshacerme de una pieza más de ella. El silencio presionó de nuevo, pero esta vez no me asustó. Ya no estaba confundido, estaba despierto. La noche no terminó, simplemente cambió. Después de ver ese video, ella riendo en los brazos de otro, en el día que se suponía que era nuestro, no lloré, no grité, simplemente comencé a recopilar. Abrí una hoja de cálculo en blanco. Primera columna, fecha y hora. Segunda, pie de foto de la publicación. Tercera, etiquetas o comentarios notables. Cuarta, observaciones. Quinta, capturas de pantalla enlazadas. No quería caos, quería claridad. La lámpara del escritorio zumbaba suavemente mientras tecleaba. Mis dedos más firmes de lo que tenían derecho a estar. Afuera, la lluvia de antes había cesado, pero los charcos todavía brillaban a la luz de las farolas, como si el mundo aún no se hubiera secado. Publicó la foto de cumpleaños a las 2:16 p.m. El video de Marcos, él lo subió a las 3:42. Mismo vestido, misma cubierta, diferente ángulo. Deslicé hacia atrás en sus páginas, la de ella y la de él. Encontré más fotos que le habían gustado semanas atrás. Un comentario de él en una publicación antigua. No puedo esperar a celebrarte como es debido. Era de hace 10 días. 10 días antes de que me mirara a los ojos y me dijera que se iba con las chicas. Esa mentira no se le escapó. Fue ensayada, entregada con convicción, como si la hubiera practicado en el espejo. Para las 2 de la madrugada,
Mi impresora zumbaba silenciosamente a mi lado. Cada página que salía se sentía más pesada que la anterior. La foto de cumpleaños, el yate, la publicación etiquetada de Marcos desde el puerto deportivo, un recibo que encontré en nuestra cuenta de correo electrónico compartida de una suite de hotel en Sitges, reservada a su nombre. Una habitación king, de un dormitorio, un huésped, no una reserva de grupo, no un camarote de crucero. También imprimí eso. No cubrió sus huellas, no porque no le importara, sino porque no pensó que yo miraría. Sofía siempre me vio como firme, predecible, el hombre que arreglaba los tiradores de los cajones rotos y pagaba las facturas antes de tiempo, el que abría las puertas y la dejaba desahogarse sin arreglar sus problemas, a menos que se lo pidieran. Pero lo que nunca vio, lo que nunca necesitó ver, era esta parte de mí, la parte tranquila que observa, aprende, espera. Para las 3:30 am, la mesa del comedor era un tablero de investigación, pilas ordenadas de fotos, marcas de tiempo, notas con bolígrafo y resaltador. La línea de tiempo tomó forma, columna por columna. Contaba una historia que Sofía nunca pensó que se leería. Debería haber estado exhausto. En cambio, me sentí concentrado, vivo de una manera extraña y dolorosa. Creé una carpeta de respaldo, luego otra, lo subí todo a la nube. Luego etiqueté una carpeta de Manila y deslicé las páginas dentro. La guardé en el cajón donde solíamos guardar las tarjetas de cumpleaños y los recibos de garantía. La encontraría un día, o se la entregaría a alguien más primero. La botella de whisky estaba vacía ahora, así que lavé el vaso, lo puse junto al de ella, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja tenue. Me paré en el centro de nuestra casa, el lugar que había construido tabla por tabla, cheque por cheque, y escuché el último clic de la impresora, el silencio de un teléfono que no sonaba, la verdad que ya no necesitaba palabras. El día pasó como humo, lento y sin rumbo. No salí de casa, no respondí mensajes de texto. No es que mucha gente se estuviera comunicando. La familia de Sofía se había quedado en silencio. Tal vez ella les había contado algo. Tal vez sabían más que yo. Ese pensamiento se retorció en mi pecho, pero lo dejé ir. No podía permitirme perseguir cada sombra. Era temprano en la noche cuando oí otro golpe en la puerta. Clara de nuevo. Esta vez no trajo vino. Yo sí. Nos sentamos uno frente al otro en el salón. Yo en el borde del sillón, ella acurrucada en la esquina del sofá con las rodillas debajo de ella. Serví el pinot en 2 vasos desiguales, porque era lo que estaba limpio, y le entregué uno. Ella levantó una ceja. «Seguro que estás de humor para compañía esta noche». La miré, el destello de una sonrisa apenas aflorando. «Depende de la compañía». Ella se rió suavemente, luego se quedó en silencio. Bebimos durante un rato sin hablar. Afuera, el cielo perdía luz lentamente. El crepúsculo rosa anaranjado de Barcelona se deslizaba hacia algo más oscuro, más tranquilo. El tipo de noche hecha para decir la verdad. «Encontré todo», dije finalmente. Publicaciones, video, recibo del hotel, ni siquiera trató de ocultarlo. Clara no pareció sorprendida, solo triste. «Nunca pensó que tenía que hacerlo», murmuró. Asentí, tragando la amargura que de alguna manera era más tolerable que ayer. No fue solo la mentira, fue la facilidad con la que lo hizo, como si yo fuera un suéter viejo que no le importaba perder. Clara miró su vaso. «Así es exactamente como se siente, ¿verdad? Como si fueras algo cómodo que ya no necesitaban hasta que hacía frío». La miré, sorprendido. Ella respiró hondo, luego habló sin levantar la vista. «Mi ex, Ryan, me engañó con alguien del trabajo. Solicitó el divorcio 2 semanas después de que me enterara. Pensé que Sofía me apoyaría en el tribunal. Fui ingenua». «¿No lo hizo?», pregunté. «Me dijo que fuera elegante», dijo Clara casi escupiendo la palabra. «Me dijo que no lo alargara,
que tal vez Ryan simplemente no estaba hecho para la permanencia. Eso es frío. Dijo que estaba tratando de ayudar, pero creo que simplemente no quería que mi dolor se acercara demasiado a su comodidad. Me recliné con el vaso apoyado en la rodilla. Y ahora ella es la que lo causa. Clara me miró. Entonces, realmente me miró, y algo pasó entre nosotros. No romántico, todavía. Solo reconocimiento, como dos personas que habían caminado por el mismo fuego, y sabían cómo detectar las marcas de quemaduras en el otro. Nos quedamos en ese silencio por un rato, lo suficiente para terminar nuestro vino. Cuando Clara finalmente se levantó para irse, dejó su vaso con cuidado. Debería dejarte descansar. La acompañé a la puerta. Buscó el pomo. Se detuvo. Luego lo dijo, suave, casi un susurro. No tienes que estar solo esta noche. No me miró cuando lo dijo, y no le pregunté qué quería decir. En cambio, me hice a un lado. Dejó que su bolso se deslizara de su hombro y cayera en el banco junto a la entrada. Caminó lentamente junto a mí hacia el pasillo. Sin palabras, solo el sonido silencioso de alguien que elige quedarse. Y me quedé allí un momento más, mirando la puerta por la que no salió. No porque necesitara seguir adelante, sino porque algo en su presencia no se sentía como un escape. Se sentía como claridad. La noche siguiente llegó con una extraña quietud. Una de esas noches de verano en Barcelona, donde el calor no se desvanece después del anochecer, simplemente persiste, pesado en el aire como algo esperando ser abordado. Clara todavía estaba en la cocina, descalza, con el viejo albornoz de Sofía, sirviéndose té como si perteneciera allí. Llevaba el pelo recogido sueltamente y parecía tranquila de una manera que no era ostentosa. Era ganada. Yo estaba sentado en la mesa del comedor con los papeles del divorcio descansando, ordenadamente frente a mí, firmados, fechados, presentados, todo en orden. Oímos el coche antes de verlo, el lento crujido de los neumáticos sobre la grava. Luego el motor se apagó, luego el silencio. Clara y yo no hablamos, no nos movimos. Luego vino el sonido de las llaves buscando la cerradura y el familiar crujido de las bisagras. Sofía entró como una mujer que había ensayado su reingreso, con las gafas de sol todavía en la cabeza, el teléfono en la mano, arrastrando su maleta detrás de ella con demasiada energía casual para ser real. Cuando vio a Clara de pie en el vestíbulo, descalza, con su albornoz, esa energía se hizo añicos. ¿Qué demonios es esto? Clara no se inmutó, simplemente bebió su té. Luego colocó suavemente la taza en el mostrador y pasó junto a Sofía sin decir una palabra. Sofía se giró hacia mí con los ojos muy abiertos. Javier, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ella aquí? ¿Por qué lleva a mí? No es tu albornoz, dije uniformemente. No es tu casa. Ella parpadeó. ¿Disculpa? Me levanté tan tranquilo como nunca lo había estado y cogí la carpeta de Manila de la mesa. Encontré tus pequeñas vacaciones, dije. El yate, la publicación de cumpleaños, marcos, lo tengo todo. Marcas de tiempo, capturas de pantalla, recibo del hotel impreso y respaldado. Su rostro se vació. El color se retiró de sus mejillas como agua por un desagüe. Esto es ridículo, espetó, recuperándose lo suficiente como para recurrir a su arma habitual, la desviación. Fuiste tú quien me alejó. Ni siquiera te importó que me fuera. Me acerqué lentamente con la carpeta todavía en la mano. Te llamé en tu cumpleaños. Sofía abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Le entregué los papeles. Esto es para ti, firmado. Espero tu firma para el final de la semana. Sus manos temblaron mientras cogía la carpeta. Hojeó las primeras páginas. Su respiración se entrecortó cuando se dio cuenta de que no estaba bromeando. ¿Te estás divorciando de mí? No, dije. Tú te divorciaste de mí en el momento en que subiste a ese barco. Miró hacia Clara, todavía en el pasillo, con los brazos cruzados tranquilamente.
Así que de esto se trata, de ella. Clara levantó una ceja, pero no habló. Me interpuse entre ellas. No, se trata de ti, de la forma en que me mentiste, me dejaste. Y aún esperabas que la luz del porche estuviera encendida cuando volvieras. La voz de Sofía tembló. Realmente estás tirando todo esto por la borda. No, dije acercándome. Simplemente estoy reconociendo finalmente que tú ya lo hiciste. La casa se quedó en silencio de nuevo. Durante un largo momento, ella simplemente se quedó allí, congelada en el vestíbulo con su maleta todavía a medio cerrar. Su boca se entreabrió como si quisiera gritar, pero olvidó cómo. Finalmente se dio la vuelta hacia la puerta, su voz baja y aguda. ¿Te arrepentirás de esto? No respondí. Ya me arrepentí de quedarme en silencio. Esa parte ha terminado. Salió sin decir otra palabra y la puerta se cerró de golpe detrás de ella. No de un portazo. No dramático. Final. Clara se acercó lentamente con la taza todavía caliente en la mano. No dijo nada. No lo necesitaba. Simplemente nos quedamos allí en el centro de una casa que de repente se sentía un poco más ligera. No curada. Todavía no, pero honesta. Para alguien que se fue en silencio, Sofía regresó con ruido. Los correos electrónicos comenzaron a la mañana siguiente. Asunto: ¿podemos hablar? No abrí el primero. El segundo llegó antes del mediodía. Esto no es lo que somos. Un tercero siguió esa noche. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Cada mensaje era una máscara diferente. Arrepentimiento, confusión, ira, nostalgia. Todos ellos con el mismo perfume de desesperación. Su abogado llamó 2 días después, educado, comedido. Señor López, mi cliente quisiera evitar un conflicto innecesario. Le dije que tenía pruebas. Hizo una pausa. Luego preguntó si estaría dispuesto a discutir las opciones en privado. Ese fue el primer error de Sofía, asumir que todavía se me podía razonar para que me retirara. Envié una copia del archivo a mi abogado esa noche. Los días siguientes se convirtieron en una nebulosa de llamadas de conferencia e invitaciones de calendario. Nunca había oído a Sofía sonar tan serena y hueca. Al mismo tiempo, hablaba como alguien que lee líneas de una tarjeta de referencia, tratando de gestionar una crisis que no esperaba que se descontrolara. Ambos estábamos bajo estrés, dijo durante la primera llamada de mediación. Las cosas habían estado tensas por un tiempo. Su voz era suave, incluso ensayada. Pero entonces, mi abogado abrió la carpeta que había preparado, leyó las marcas de tiempo, mostró las fotos, reprodujo el video de la cuenta de Marcos allí mismo en la pantalla compartida de Zoom. El silencio que siguió no fue solo incómodo, estaba cargado. El abogado de Sofía se aclaró la garganta y pidió un descanso. A mi abogado no le importó. Cuando regresamos el tono había cambiado. Ya no hablaba de reconciliación. Estaba negociando los términos. Sofía quería una pensión alimenticia. Su abogado argumentó por la clemencia. Se está alejando del matrimonio sin activos significativos. Exactamente, dije. También se está alejando con Marcos. Su rostro no se inmutó, pero sus ojos se desviaron hacia abajo, acorralada, pero no aplastada. Clara asistió a cada reunión, sin hablar, sin mirar mal, simplemente estando allí, presente, firme. Y cada vez que Sofía miraba, podía verla hacer una doble toma, como si la realidad de sus propias elecciones se reflejara en ella a través de la mujer que una vez desestimó como frágil. Lo odiaba. El juez no. En agosto, el día de la audiencia final, vi a Sofía encogerse en su asiento cuando se admitió la evidencia digital en el expediente. Cada sonrisa que publicó, cada pie de foto, cada risa que no estaba destinada a mí, todo se convirtió en parte del archivo oficial. Sus reclamaciones desaparecieron rápidamente después de eso, y salí de ese tribunal no como una víctima, sino como un hombre que eligió la paz sobre el permiso. Clara me tomó la mano mientras salíamos.
El sol golpeaba justo, mediodía y cálido sin ser cruel. Podía sentir el calor en mi piel, el peso finalmente deslizándose de mis hombros. No dijimos mucho, simplemente caminamos porque a veces la dignidad no se ve como gritar en el tribunal o lanzar anillos por una habitación. A veces se ve como el silencio, pero del tipo correcto, el que termina las cosas en tus propios términos. Apareció fuera de mi casa 2 días después de la audiencia final. A media tarde, sin previo aviso, sin cita, simplemente se quedó allí en el porche, como si todavía tuviera las llaves, como si no hubiera visto al juez destrozar su caso y reducir sus reclamaciones a polvo. Abrí la puerta lentamente. Sofía se veía diferente, no desaliñada, no rota, sino más suave de una manera que no había visto antes, sin maquillaje, el pelo recogido, una bolsa de lona sobre un hombro, como si hubiera estado haciendo recados antes de decidir dejar su orgullo aquí. «Javier», dijo en voz baja, «¿puedo entrar?» No me moví. «¿Por qué?» Ella respiró hondo. «Porque todavía no entiendo cómo llegamos aquí». Casi me río. «¿No entiendes? Cometí errores», continuó rápidamente. «Pero estaba perdida. No estabas presente. Te desconectaste». «Tú...» No la interrumpí. «Yo me registré, trabajé, construí, me quedé. Tú simplemente dejaste de verlo». Sus ojos brillaron. No exactamente lágrimas, más bien algo que estaba tratando de reprimir. «Extraño quiénes éramos», dijo. «¿Extrañas quién eras conmigo?», respondí. «Esa versión de ti misma que podías manejar. Pero en el segundo en que las cosas requerían esfuerzo, buscaste atención en lugar de honestidad». Ella tragó saliva, las palabras fallándole. «Simplemente no pensé que dejarías de luchar por mí». Y ahí estaba, la verdad desnuda y con derecho. «No lo hice», dije. «Simplemente dejé de luchar contra ti. Hay una diferencia». Miró más allá de mí hacia la casa, quizás buscando recuerdos. Quizás. «Ah, Clara, sé que está aquí», dijo Sofía, la voz bajando. «De eso se trata esto, ¿no?» «No», dije simplemente. «Se trata de que yo finalmente elijo lo que no duele». Se quedó en silencio. Salí y cerré la puerta detrás de mí, parándome en el porche con ella. «Perdiste a un marido, Sofía. No un premio, no un accesorio. Un hombre que se dobló hasta que se rompió». Su labio tembló ligeramente. «Quiero creer que nos amábamos», dijo. «Lo hicimos», dije. «Pero eso no significa que lo hagamos ahora». El viento cambió. Miró sus pies, luego hacia arriba. «¿Realmente has terminado?» «Sofía», dije en voz baja. «He terminado, simplemente finalmente tengo el papeleo para probarlo». Ella asintió, lenta y rígidamente. Luego se dio la vuelta, caminó de regreso a su coche y no miró atrás. La observé hasta que las luces traseras desaparecieron por la calle. Luego volví a entrar. Clara estaba en la cocina sosteniendo 2 tazas de café. «¿Vino?», dijo. No era una pregunta. Asentí. Se fue. Nos sentamos a la mesa, la misma donde una vez se había acumulado la evidencia, ahora vacía. «¿Estás bien?», preguntó Clara. Lo pensé, y luego me di cuenta de que no solo estaba bien, estaba claro. «Sí», dije. «En realidad creo que lo estoy». Afuera, el sol se movía lentamente por el cielo, proyectando largos rayos dorados sobre el suelo que una vez coloqué a mano. Adentro, el silencio había cambiado. Ya no resonaba. Se asentó. Sucedió un jueves a última hora de la mañana, la luz entrando a raudales por las ventanas en perezosas rayas doradas. Clara estaba en la cocina de nuevo, descalza, doblando la ropa en el mostrador, como si perteneciera al ritmo de esta casa. Ahora. Yo estaba sentado en el porche trasero con un libro y una taza de café a medio terminar. El tipo de mañana que no había tenido en años, una en la que nada me perseguía. Nada necesitaba ser reparado, hasta que oí el golpe. No fuerte, solo deliberado. No me moví. Sabía quién era. Clara se secó las manos,
Cruzó el salón sin prisa y abrió la puerta. Y allí estaba ella, Sofía, con un suéter pálido, el pelo alisado, sin rastro de maquillaje, como si pensara que parecer real ayudaría. Sostenía un pequeño sobre en la mano, probablemente lleno de palabras demasiado tardías para importar. Clara no dijo hola. Sofía dudó, mirando más allá de ella, como si esperara que yo apareciera. No lo hice. Solo quería hablar con Javier, dijo Sofía con la voz tranquila. Clara no parpadeó. No lo necesita. Sofía respiró hondo, claramente, no acostumbrada a escuchar ese tono de ella. Vine a disculparme. Clara miró el sobre, luego a Sofía. Entonces, escríbelo en tu diario. No acepta devoluciones. Sofía parpadeó. ¿Disculpa? Clara no levantó la voz. No lo necesitaba. Dejaste tu felicidad en ese crucero, Sofía. Cualquier versión de él que recuerdes ya no vive aquí. Silencio. Solo el crujido del carillón de viento detrás de ellas. Sofía cambió su peso, de repente, más pequeña de lo que nunca la había visto. Cometí un error. Clara asintió. Creaste un patrón. Sofía abrió la boca de nuevo, pero Clara ya había comenzado a cerrar la puerta, y antes de que se cerrara, dijo una última cosa. Simple. Final. Ya no es tuyo. El clic de la puerta resonó como un punto y final. Unos momentos después, Clara salió al porche, dejó un café fresco junto al mío y se sentó a mi lado, doblando las piernas debajo de ella. Quería cerrar el capítulo, dijo. Asentí, bebiendo. Lo consiguió. Clara me miró con los ojos firmes. No, pero creo que nosotros sí. Y tenía razón, porque el cierre no siempre es algo que ofreces a la persona que te lastimó. A veces es simplemente lo que eliges vivir después.